dechado, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. Esta serie y luego nuestro pastor va a empezar con otra serie también buenísima, ya la está preparando, así es que para que no faltes, estés ahí bien atento a los mensajes. Y bueno, nos ha explicado el pastor que esta palabra dechado, que no suena tan común para nosotros, es una palabra que significa ejemplo o digno de imitar. Algo digno de imitar es eso, es un dechado. Entonces Pablo le escribe esta carta de los tesalonicenses y les dice, y es como empieza, ¿no? Que han sido un buen ejemplo, que han sido una iglesia pues ejemplar, una iglesia que se ha mantenido obediente a la voz de Dios, obediente a lo que Dios les había estado enseñando. Y de ahí es donde empezamos nosotros a tomar este mensaje para nosotros como iglesia y también para cada uno como individuos, ¿sí? Y bueno, te explico el mensaje hoy. Te voy a explicar más o menos cómo va a estar conformado. Vamos a leer el versículo de hoy. Vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es bien importante entender y realmente asimilar en nuestra vida quién es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Vamos a hablar de 5 pecados contra el Espíritu Santo que hacen que el Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Y luego vamos a terminar con lo que todos necesitamos, el consejo de la palabra. Muchas gracias, Axel. El consejo de la palabra de cómo vivir en el Espíritu. Lo contrario de apagar el Espíritu es vivir en el Espíritu. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y te voy a pedir que me acompañes a nuestro versículo base del día de hoy, donde vamos a basar este mensaje, que es Primera de Tesalonicenses 5:19. Y acompáñame a leerlo. Dice: no apaguen al Espíritu Santo. Cortito, directo, ¿verdad? Dices, está muy cortito, ¿cómo va a sacar toda una predicación de ahí? ¿Va? Pero como ya te expliqué, vamos a ver varios puntos que van a hacernos entender a qué se refiere Pablo cuando a una iglesia que se ha portado como una iglesia ejemplar, ¿por qué le dices no apagues al Espíritu Santo? Acompáñame a orar esta mañana. Padre bueno, te damos a ti toda la gloria. Solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Solamente en ti ha nacido un amor tan grande para salvarnos a nosotros, Señor, seres imperfectos. Tú, siendo un Dios perfecto, nos has amado y te agradecemos tanto que ahora seamos parte de tu reino. Mi Dios, te doy muchas gracias porque vamos a ser expuestos a tu palabra. Yo te ruego que pongas en nosotros una mente y un corazón bueno y digerible, Señor, que podamos digerir esta palabra. Un corazón, Señor, humilde, que reconozca que te necesitamos, Señor. Pon en nosotros la actitud correcta para ser enseñados y que ninguna altivez de nuestro corazón haga un bloqueo, Señor, o estorbe para poder oír hoy tu voz. Gracias por el mensaje del día de hoy. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí y a sus familias, Señor, así como los que por alguna razón hoy no están. Gracias por cada familia aquí representada y por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vimos que es un versículo bien corto. No apaguen al Espíritu. Es una instrucción, es una de las últimas instrucciones que, como nuestro pastor nos estuvo enseñando al principio, Pablo lo que hace en esta carta es reconocerles sus virtudes. Luego les da una especie de consejos, como buenos consejos para poder mantener un mejor orden y una armonía en la iglesia, pero al final empieza a dar como instrucciones, como ya más a manera de mandatos, ¿no? Y este es uno de los últimos, donde le dice a la iglesia: no apaguen al Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esto, es bueno saber exactamente quién es el Espíritu Santo. Nosotros creemos que
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Y yo entiendo que hay algunas corrientes doctrinales que dicen lo contrario, que separan de alguna manera, o algunas corrientes doctrinales dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Que es un fuego o una fuerza o un viento, y como que quitan la parte de persona del Espíritu Santo, pero vamos a entrar a ver qué dice la palabra. Hechos 5, los versos 3 y 4. Vamos a estar leyendo varios versículos así seguidos y luego vamos a explicar un poquito. Dice Hechos 5, versos 3 y 4. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo, esto es importante, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Primero le dice, le mentiste al Espíritu Santo, y luego le dice, le mentiste a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios 3:16 dice: no saben, hablándole a la iglesia también, no saben que ahora ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Alguien puede tomar el lugar de Dios? Si somos templo de Dios y quien mora en nosotros es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios 3:16 y 17 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Tú sientes libertad en el Señor? Ahí está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Dice segunda de Timoteo 3:16. Nada más voy a leer el primer párrafo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, lo dice que es útil, para qué es útil y todo. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Y Pedro escribe, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se están dando la contra entre Pedro y Pablo, que eran hermanos en Cristo, sino que uno dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y Pedro dice que todo esto fue escrito inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Nos queda más que claro. Ahora, muchos pueden decir, ya, pues ya párale con eso, ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, la verdad es que es muy importante saber que hay fundamentos para nuestra fe, saber que estamos fundados en la palabra y no en que, esta iglesia es trinitaria, pues yo soy trinitario porque ahí voy. O no, esta no es trinitaria, pues bueno, entonces ya no soy tan trinitario porque aquí. No, hay un fundamento en la palabra para lo que creemos, porque en eso se basa lo que hacemos y quiénes somos. Importantísimo conocer nuestra doctrina y saber que hay fundamentos bíblicos para todo lo que creemos. ¿Ok? Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, podemos entender también que es una persona de las tres personas de la Trinidad, porque además tiene atributos de persona. No es una fuerza, no es un sello simplemente, no es un fuego, aunque sí es un sello, aunque sí es fuego, aunque sí hay viento, nos dicen algunas de las figuras, pero también nos dice la palabra que Él dirige, que Él aconseja, que Él consuela, que Él convence, que Él nos guía, que Él nos llena, que Él nos empodera. Hay muchas cosas que hace con una voluntad propia porque es una persona de la Trinidad, una persona de la deidad. También dice que se entristece. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. ¿Por qué? Porque tiene emociones, porque es una persona, Él es Dios. Entonces, si tú como yo, al menos yo sí, yo estoy seguro que muchos aquí quieren obedecer la palabra. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Sí? Y no es tan fácil, ¿no? Honestamente, no siempre es fácil obedecer la palabra, pero yo quiero obedecer la palabra. Yo quiero caminar hacia donde Dios me indica. Yo quiero caminar hacia el rumbo que Él está marcándome en su palabra y a través de su Espíritu. Entonces, necesitamos buscar que el Espíritu Santo nos santifique nuestra alma para poder someter a nuestra carne y someter a nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí?
Entonces, si queremos hacer eso, necesitamos entender que hay pecados que ofenden al Espíritu Santo, o hay pecados que nos llevan a hacer justamente el consejo o la orden que está dando Jesús a través de Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses 5:19, donde nos dice: no apaguen el Espíritu Santo. Hay cosas que podemos hacer para apagarlo, son pecados contra el Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar de 5 de ellos. Hay un poquito más, pero vamos a hablar de 5 de ellos. Y aunque algunos de estos van a sonar como un poco parecidos, cada uno tiene su fundamento bíblico en sí mismo. ¿Okay? Entonces el primero es uno que, si tú ya tienes tiempo en el Evangelio, es uno que se le llama, o le llaman en las iglesias, el pecado imperdonable, ¿no? Así le llaman, el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú quieres anotar, el primer pecado contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Marcos 3, versos 28 al 30. Son 3 versos que vamos a leer. Dice, Jesús está hablando, les dice: les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. En otra versión dice: hace estas cosas por Belcebú. Imagínate nomás. Entonces, ¿cuál fue realmente el pecado que sucedió ahí? ¿Por qué se dio esta blasfemia? Mira, a estas personas que el Señor estaba diciéndoles esto, él en su ministerio, tú sabes, hizo muchas sanidades, liberó endemoniados, hizo muchos milagros. En ese momento Jesús, lo que está relatando Marcos, ora por un endemoniado que tenía muchos años y habían tratado de liberarlo algunos de los religiosos y no habían podido. Jesús da la orden y esos espíritus salen de este endemoniado. Pero ellos, número uno, eran personas que conocían las escrituras, a los que les está hablando, a los que les da ese castigo, ¿no? O esa palabra tan fuerte. Son personas que conocían perfectamente las escrituras y las profecías acerca del Mesías. Entonces, aún conociendo y viendo que Jesús estaba cumpliendo con todo esto que había sido profetizado, desde su nacimiento virginal, que nacía en Belén, que era de la linaje de David, y un montón de otras cosas que ellos conocían a la perfección, aún así cerraron su corazón y no creyeron en él. El pecado realmente aquí era la incredulidad. Aún conociendo, aún escuchando el mensaje claro, no creyeron. Ese fue el pecado de estas personas, pero además le añaden decirle: y esto que está haciendo lo hace porque está poseído por demonios. Imagínate, era algo muy grueso. Pero para que no te asustes, puedes pensar: o sea, es que yo una vez dije sobre el Espíritu Santo que era puro cuento o algo, y tengo miedo de que si me voy a perder porque eso no se perdona y esto. Por eso te digo, la base de este pecado era la incredulidad. Si tú has venido a los pies de Cristo, Él te perdona. Si tú has venido con un corazón humilde a decirle: Señor, me arrepiento de mi vida, Él te perdona y te hace nueva criatura. No hay nada que escape del poder de Dios, ¿sí? Pero lo que sí es claro en esta palabra es que el cerrar tu corazón a Jesús, el decir eso es mentira, eso sí te separa de la posibilidad de la salvación. En Jesús solamente hay salvación, solamente Él es el camino. Esas personas nunca fueron creyentes realmente. Conocían palabra por montones, pero nunca tuvieron un encuentro con Jesús. No lo reconocieron como Jesús, como el Señor y el Salvador. El segundo pecado es el que hablábamos hace rato acerca de las emociones del Espíritu Santo, y es el contristar al Espíritu Santo. Eso también lo apaga. Contristar al Espíritu Santo. Efesios 4, verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que nos marca: este es salvo en el día del juicio, en el día de la redención. O sea, no hay manera de que lo que Jesús salvó alguien lo desalve. No hay manera en que si Él te da vida eterna, luego te la quite. O sea, su sí es un sí, su no es un no. Si tú has abierto tu corazón a Jesús,
tú eres salvo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la forma en la que viven. El Señor te rescató de una vida de pecado. Lo hizo conmigo también. Una vida lejana de Él. ¿Y qué pasó? ¿Ya no peco? Sigo pecando. Pero hay un Espíritu Santo dentro que me está diciendo, hijo, por ahí no es. Recuerda mi palabra, recuerda lo que yo te he enseñado, mira, endereza tu camino. Pero si tú sigues viviendo y te empeñas en seguir viviendo una vida como si no fueras cristiano, como si no fueras un creyente, entonces el Espíritu Santo se contrista en tu vida y ya dejas de oír su voz. No deja de hablarte, ¿eh? No deja de hablarte, no deja de buscarte incluso. Pero nosotros somos los que nos separamos con una manera de vivir como si no fuéramos salvos, como si no lo hubiéramos conocido, como si no escucháramos su palabra. Y ahí de verdad tenemos que tener cuidado. No contristes al Espíritu Santo de Dios que está en ti. Es un regalo hermoso. El número 3 de estos 5 pecados es mentir al Espíritu Santo. Ya vimos ahorita esa porción en Hechos 5 de Ananías y Zafira, pero te voy a explicar un poquito más del contexto. Lo que pasa con este pecado de Ananías y Zafira fue en ese tiempo donde la iglesia apenas estaba naciendo, todavía ni siquiera les decían cristianos. Era un grupo que se reunía a hablar de Jesús, eran como un grupo pequeño, empezó a crecer y les decían los del camino. Y la iglesia empezó a funcionar de esta manera. Y dice la palabra que mientras una persona pasaba necesidad, otros, había tanto amor en la congregación que hasta vendían sus propiedades para darle, para que se lo repartieran. Se lo daban a los apóstoles y los apóstoles repartían conforme era la necesidad. Entonces Ananías y su esposa Zafira ven esto en la comunidad y ellos tratan de imitarlo. Que ellos fingieron una devoción que realmente no tenían. ¿Sí? Porque dijeron, ok, mira qué bonito se ve eso, vamos a tomarnos una selfie, que salga en el Instagram aquí, hashtag dando todo, ¿no? Todo por el reino o algo así. Entonces, ellos lo que hicieron fue fingir algo que no estaba en su corazón. Vendieron una propiedad y le dijeron a Pedro, la vendimos en $100,000 cuando la habían vendido en 300,000, por ponerle un número, ¿no? Pero ellos dijeron algo diferente. ¿Y cuál era el problema? ¿Que se iban a quedar con una parte de la lana? No, Pedro se los dice. Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Esa propiedad era tuya, ni tenías que darla, nadie la daba por obligación, nadie se desprendía de sus cosas por obligación, era por amor. Dice, ahora ya que la vendiste, era tu decisión si dar o no el dinero. Pero ¿por qué vienes a decir una cosa que no es? ¿Por qué tratas de fingir un amor que no existe? ¿Por qué tratas de fingir una devoción que no tienes? Y ese fue el pecado contra el Espíritu Santo. Se lo dejó claro. Le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Y la consecuencia fue bastante agresiva, bastante brutal. Cayó muerto en ese momento. Y su esposa unas horas después, con lo mismo. Pero ese fue realmente el pecado. Entonces, ¿qué nos puede llevar a nosotros? No, pues si vendo un terreno voy a dar todo. No. Lo que te debe llevar a ti es decir, ¿qué tal mi devoción a Dios es real? O me veo bien bonito los domingos levantando mis manos, cerrando mis ojitos, tiro por ahí una de cocodrilo, pero en la casa ni se nombra a Dios, no hay adoración, no hay oración, nadie lee la Biblia, pero en la iglesia, alábale, aleluya, santo, en victoria, hermano. ¿Cuál victoria, hermano? Eso suena como algo fingido. Y mucho cuidado con fingirle al Espíritu Santo. Pasa esto. No es que le mienta y lo voy a engañar, ¿verdad? Tú debes de tener uno de esos amigos, yo tengo algunos, que te cuentan unas que dices, ¿de dónde sacó esta mentirota horrible que nadie se la va a creer? Haz de cuenta, así nos vemos con Dios tratando de fingir aquí una devoción que no tenemos en casa. Una devoción que en el trabajo, pues, tal vez nadie sepa que eres cristiano. O en la escuela. Cuando se enteran, este vato es cristiano. Te encargo, ¿no? Eso es fingir. Venir aquí, hacerle como que sí, pero realmente en la casa no. Nuestra vida cristiana se vive en la casa, en la calle, chamba. Allá se vive nuestra vida cristiana. Aquí nos gozamos todos juntos.
somos edificados todos juntos. Aquí es el ambiente perfecto para hacer un cristianazo, pero la vida es diferente. Entonces, nuestra devoción a Dios debe ser honesta, real. No te estoy diciendo, debes de ser un súper cristiano, perfecto en todo desde hoy. No, no, no. Es más, si esperas que este mensaje cambie tu vida, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Así no funciona. Lo que funciona es la disciplina, los hábitos, el hacer de Dios el centro de mi vida y realmente ir con honestidad a Él. Señor, te estoy fallando, perdóname, cámbiame. Y Él lo hace. ¿Cuántos creen que Dios te puede cambiar? Dar un aplauso a Dios porque Él es bueno. Tenemos una súper oportunidad. Eso sí, si el mensaje no te puede cambiar, pero sí puedes tomar hoy una decisión definitiva. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo que entrarle con todo a la vida que tú me estás regalando, porque es un regalo, una bendición. ¿Okay? Dios te perdona. Jesús te perdona, Él es bueno. El cuarto pecado contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo. En Hechos 7, 51, leemos, están relatando lo que habló Esteban. Dice, duros de cerviz, o sea, de cabeza, cabezas duras, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Me encanta que siempre que hay palabras así gruesas son para los religiosos, para los que se creen, no, yo sé todo, yo soy un súper creyente y cuidado con que me toques porque se me va la unción, todo eso. O sea, y siempre para ellos son las palabras más duras, para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, que eran como que la élite. Para todos ellos hay una palabra dura porque se creían estar en una posición que nadie tenemos. Nadie, todos en el reino somos iguales y ellos siempre se llevaban los peores regaños, eran expuestos. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Esteban les dijo eso? Esteban en el capítulo 7 de Hechos, tú lees el capítulo completo, se avienta una predicación sotototota con datos históricos buenísimos, les aclara, les revela la intención de Dios de haber hecho lo que hizo desde la creación, luego con Moisés y luego con los profetas, y les da una súper predicación, pero les dice justamente a los religiosos y a los fariseos, les dice, pero ustedes son duros de cabeza, incircuncisos de corazón y de oídos, porque han resistido al Espíritu Santo así como sus padres. ¿Qué es lo que habían hecho sus antepasados? Matar a los profetas, los que traían la voz fresca de Dios y les decían, así dice el Señor, y les daban un mensaje específico para ellos y los rechazaban y decían, se burlaban de ellos, les decían mentirosos y terminaban matándolos. Y justamente fue lo que hicieron con Esteban, lo apedrearon hasta la muerte. Y esos eran los líderes religiosos del pueblo. Entonces, resistir al Espíritu Santo es eso, no creer lo que Dios está hablando. Si acabamos de leer que Él inspiró toda la Biblia, pues debemos de creer la Biblia, debemos de ponerla en práctica. Si acabamos de escuchar que es Él quien pone en nosotros esa palabra para edificar, para dar dirección, no para juzgar. Si te vienen con una palabra así de juicio, dúdalo mucho, revisa esa palabra. La palabra de Dios es para edificarnos, para instruirnos, ¿sí? También hay juicio de Dios, pero eso es para los incrédulos. Acabamos de leerlo. ¿Cuál fue el pecado? El primero que leímos, la incredulidad, el no creer al Señor. El número 5 de estos pecados contra el Espíritu Santo es justamente el tema de hoy. Apagar al Espíritu Santo. Todo el abandono de disciplinas espirituales apaga el Espíritu. Toda la ociosidad en cuanto a las disciplinas espirituales apagan el Espíritu. ¿Ok? Pero no venimos a regañar a nadie aquí, ¿verdad? Entonces, para empezar me lo predico yo. Porque si queremos hacer exactamente lo contrario de apagar el Espíritu, ¿qué es? Avivar el Espíritu, ¿verdad? Avivar el fuego del Espíritu, el fuego del don de Dios que está en ti, porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces, si yo no quiero apagar el Espíritu, ¿yo qué debo hacer? Debo de vivir en el Espíritu, debo de avivar el Espíritu en mi vida. Ok, ¿cómo hacemos eso?
Yo sí me lo pregunto, ¿cómo hago eso? Porque, como te dije al principio, yo quiero obedecer a Dios. Yo realmente no quiero ser un cristiano dominguero. Voy el domingo a la iglesia, alabo, saludo a los brothers, ¿cómo están? No, machín, ya, se acabó. No, yo quiero vivir para adorar a mi Señor, porque estoy tan agradecido del sacrificio que Él hizo por mí. Estoy tan agradecido que Él cambiara mi naturaleza, cambiara mi mente y mis pensamientos que iban a lo muy profundo. Y ahora poderlos dirigir hacia Él es una bendición grande. Y además vienen muchísimas bendiciones y tú las estás experimentando, pero todo eso me lleva a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero experimentar más de ti. Ahora es bien bonito hablar de Dios. Yo creo que tú de vez en cuando, así como te dije, en el trabajo, en la familia, donde hay chance, puedes hablar de Dios. Y es bonito venir y servirle, conocer de Él, escuchar las predicaciones. Ahora supe otra cosa que no sabía, o ese versículo yo pensé que se trataba de otra cosa. Lo que sea, todo eso es bien bonito. Pero ¿cuántos aquí quisieran experimentar a Dios? Experimentar un toque de Dios en su vida. ¿Quiénes quisieran experimentar intimidad y saber, ese abrazo fue Dios? ¿Cuántos quisieran experimentar una voz que dices, esto es sobrenatural, esto fue Dios hablando? Porque también lo hace. Créeme que soy una persona que defiende muchísimo la verdad de la palabra de Dios, el estudiar la palabra y saber que lo que estoy escuchando ya está escrito, es lo más seguro. Pero también estoy seguro de que los tiempos de intimidad con Dios te pueden dar experiencias que marcan tu vida. Y no es para vivir de glorias pasadas. Me acuerdo cuando en el 94 yo era bien cristiano y Dios me bautizó y empecé a hablar y todo, pero pues ya fue en aquel tiempo y ya estuvo. Dios te puede dar eso hoy. Dios puede volver a tocar tu vida. Si es que ya había pasado y dices, hay un tiempo que no ha pasado nada, al menos nada que puedas sentir. También Dios se mueve así. O sea, no somos una iglesia que nada más cree. No. Usted estudie y déjese de cosas. No. O sea, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en el poder de Dios. Creemos en las manifestaciones, en los dones que Dios a través del Espíritu Santo le da a la iglesia, porque son para edificación de la iglesia. Hay cosas que son para edificación personal y otros dones para edificarlos a todos. Pero Dios nos va a ir enseñando a ir caminando también en eso. Pero si tú quieres una experiencia, un toque de Dios, anhélalo y pídelo. Jesús les dice en una de sus predicaciones también a sus discípulos, si ustedes que son malos, porque somos malos, ¿no? ¿Cuántos aquí son malos? Yo soy pésimo. Ok. Dígale al de un lado, eres malo. Dígale, no, pues es la verdad. Les dice Jesús, si ustedes, siendo malos, les saben dar buenos regalos y buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se los pide? Imagínate nomás, Él está presto. Si tú lo anhelas, más dile, Señor, yo quiero más de ti. Quiero sentirte, conocerte más de cerca, a través de tu palabra, en la oración y en la intimidad también, tener una conexión. Dios está listo. Hay que estar listos nosotros nada más. Mira, yo vengo de mi formación cristiana, vengo de un concilio pentecostal, ¿no? De asambleas de Dios. Y ahí era, te voy a ser honesto, doctrina aprendí, bueno, menos, bien poquita, la verdad. Aprendí muy poco de doctrina y no es que no se predicara bien, o sea, el pastor de allá también, mis respetos, pero no sé, no era como el método de enseñanza, no sé, nunca fue efectivo para mí al menos. Yo no aprendí mucho, pero me acuerdo de muchas experiencias preciosas en la presencia de Dios. Marcaron mi vida. De alguna manera, por la edad que tenía en la adolescencia, eso hizo que yo echara raíces en la iglesia. Yo realmente no quisiera irme a buscar nada más. O sea, me marcó. Y también se puede prestar, y has visto algunos videos seguramente por ahí en YouTube o en Facebook, donde dices, pero ¿qué es eso? Gente revolcándose, gritando, carcajeándose, pataleando de maneras ridículas y todo. Y también vi eso, pues también vi mucho desorden, poco crecimiento y cosas. Pero yo creo que Dios nos está llevando a un tiempo donde podemos buscarle de manera personal para tener experiencias con Él. Palabra tenemos y muy buena, ¿sí?
todos los domingos aquí recibes palabra que realmente te edifica, cuando menos cuando predica nuestro pastor Ismael, ¿va? Pero también puedes buscar en la presencia de Dios manifestaciones cercanas, experiencias con Él en la intimidad, ¿sí? Aquí también. Nadie te va a callar de que aquí no se hacen esos panchos. No, no. Adelante. Si estás sintiendo la libertad en el Espíritu Santo, dale, mi hermano. ¿Ok? Pero una cosa sí te digo. La vida en el Espíritu no es eso. O sea, no son momentos. Es un estilo de vida. La vida en el Espíritu no es un momento bonito, es un estilo de vida. Necesitamos entender que no hay manera de crecer y de avanzar hacia la voluntad de Dios si no somos disciplinados en nuestra comunión con Dios. A través de la oración, del conocimiento de la palabra, del estudio. La lectura es una cosa, el estudio es otra, ¿sí? Puedes leer la palabra y wow, qué bonito versículo, pero si tú la estudias, le empiezas a sacar un montón de riqueza, pero no te la vas a acabar nunca. Y eso también es vivir en el Espíritu. Hay un pastor que seguimos mucho, se llama Sugel Michelén. Es un pastor y es teólogo. Sugel Michelén es dominicano, creo. Y él hablando de la vida en el Espíritu, hace como una especie de método que le llama roca, pero con doble A al final. Roca, dice, o sea, cada una de las letras es la inicial de algo que te lleva a la vida en el Espíritu, de algo que te va a ayudar a practicar en tu vida espiritual. Y esta palabra roca es primero la R de reconoce, la O, ora, la C, confía, actúa y agradece. Roca. Reconoce. O sea, debemos reconocer que para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Es imposible que con tu naturaleza o con mi naturaleza pueda vivir una vida cristiana exitosa, vibrante, floreciente, que haya fruto. Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede. ¿Okay? Necesitas reconocer que necesitas de Dios. Necesitas reconocer que sin Él no somos nada. Necesitas reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador. La O, ora. No dejes de orar, sobre todo no dejes de orar conforme a las promesas de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra para que tus oraciones sean más efectivas, con buen fundamento bíblico, porque estás orando lo que Dios ya dijo y Dios cumple lo que promete, ¿sí? Dios no es mentiroso, entonces cumple lo que promete. Ora para adorar a Dios, ora para interceder por otros, por los necesitados, ora para estar cerca de Dios nada más. Entra en momentos de oración, pero ora todos los días de tu vida. Necesitas orar. Dios no necesita tus oraciones, pero tú y yo necesitamos orar para estar conectados con nuestro Dios. La C, confía. Confía en Jesús porque Él es fiel. Confía en su provisión. No estás solo, Él está contigo. Confía en que su gracia te cubre en tus errores y en tus aciertos. A veces creemos que la gracia nada más es cuando hice algo malo y Él me rescata para no perderme. La gracia de Dios la necesitamos todos los días, mi hermano. Todos los días necesitamos de la gracia de Jesús en nuestra vida. Entonces confía en que esa gracia está contigo y te está cubriendo. Confía en que en ese proceso que estás pasando, Él te va a dar la victoria, porque su palabra dice que en Él somos que más que vencedores. De Cristo Jesús, quien murió por nosotros. La primera A dice, actúa. Actúa ¿cómo? Actúa en el propósito para el cual Él te llamó. Actúa siguiendo el ejemplo de amor de Jesús. Actúa en obediencia a la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Claro que se va a mantener avivado un espíritu que hace eso. Y la última A que pone nuestro hermano Sugel Michelén es agradece. Necesitamos agradecer todo, mi hermano. Lo bueno, lo no tan bueno. Agradecer porque sabemos que Él nos da vida. Agradecer porque Él nos da la libertad. Agradecerle por todas las bendiciones que podemos ver y las que no podemos ver. Y agradecerle porque a veces nos cierra puertas que nosotros nos aferramos en abrir. A veces pensamos, yo necesito esto. Y Dios nos dice, no, 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 no.
y nos cierra esa puerta. Hay que agradecerle porque ni sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Yo agregaría otra A, que es adora. Adora al Señor porque Él es digno. Adóralo en tus tiempos de intimidad, en oración, cántale. Aunque cantes feo, tú cántale. Aquí no, pero en tu casa. Adora al Señor con tu generosidad. Fíjate, Filipenses, le dice Pablo a los filipenses, ¿saben qué? Ya no me manden ofrendas. Ya tengo suficiente. Ya no manden más dinero, porque tengo todo gracias a su generosidad. Y esa generosidad, dice, ha subido como una ofrenda de olor grato a nuestro Dios. Tu generosidad es adoración a Dios. Adora al Señor también con tu generosidad. Eso le agrada a Dios, eso dice la palabra. Entonces no apagues el Espíritu de Dios que te fue dado. Dios mismo habita en ti y en mí. Imagínate nada más, en la antigüedad la Biblia lo dice. O sea, el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres en ciertos momentos específicos, hacía una obra y luego se retiraba. Tú y yo estamos en el nuevo pacto, donde a Dios le ha placido. Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, les dijo a los que estaban ahí, porque ahora va a venir con ustedes otro consolador, que ya no voy a estar con ustedes, sino en ustedes. Ahora ese Espíritu Santo está en ti y en mí, dirigiéndonos para poder obedecer al Señor, dirigiéndonos hacia la verdad todo el tiempo, hacia lo que a Dios le agrada, hacia lo que nos ha llamado el Señor. Así es que quisiera cerrar con esto. Si tú quieres tener una relación más viva, si tú quieres avivar al Espíritu Santo en tu vida, necesitas hoy tomar una decisión. No nada más de pedirlo, que podemos hacerlo. De hecho, la Biblia nos lo aconseja, te lo leí ahorita. Pidan al Espíritu Santo, pero también una decisión de cambiar de hábitos, de tener hábitos nuevos de oración, de adoración, de confianza en el Señor, de reconocer cuánto le necesitamos. Hábitos nuevos que nos lleven justamente hacia el camino que Él nos marcó. Fíjate, alguien me preguntó hace no mucho tiempo, oye, ¿está prohibido para los cristianos escuchar música secular? Entendiendo por música secular, pues la música que no es cristiana, ¿no? Y le dije, bueno, le di mi respuesta, ¿no? Pero te lo digo a ti. Nadie se va a ir al infierno por oír música que no es cristiana. O sea, si es oír música, nadie se va a ir al infierno por eso. Pero nadie, te aseguro, nadie va a entrar a la presencia de Dios por oír música secular. ¿Sí? Si tú quieres llenarte del Espíritu Santo, pues llénate de Dios. Escucha lo que adora a Dios. Llena tu vida de palabra de Dios, de cantos que hablen de la verdad de Dios, de la verdad de las Escrituras, que glorifiquen a Jesús, que glorifiquen su obra. Eso es muy diferente. No se trata de que si es pecado me voy a llevar al infierno. Se trata de qué quieres llenar tu vida. Si tú quieres avivar al Espíritu, yo quiero avivar al Espíritu, yo sé hacia dónde debo ir. Yo sé qué es lo que necesito de alimentar mi espíritu. Y así es en todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? Nada más hablé de la música, pero hay muchísimo. O sea, ¿cuántos no nos hemos maratoneado ahí varias series de Netflix? Horas y más horas, madrugada y lo que sea. ¿Y cuántas maratoneadas en oración te has dado? ¿Cuántas maratoneadas de las cartas de Pablo te has aventado, de los evangelios? Hay que maratonearle ahí también. ¿Sí? No nos va a hacer daño, ¿va? Yo creo que nos va a llevar a tener un espíritu avivado, a que nuestros oídos estén más agudos hacia Dios. Me lo prediqué a mí mismo, ¿eh? No creen que... Bueno, pero también vi 2, 3 que... ¿Qué necesita una fogata? Necesita 3 cosas nada más para mantenerse encendida: el fuego, por supuesto, oxígeno y un combustible. El fuego, Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Jesús, Él nos da el fuego. También en el aposento alto, la primera vez que se manifiesta el Espíritu Santo en lenguas, llega y dice que les aparecieron como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas. El fuego lo pone Dios, tú no tienes que hacer nada, ese ya está dado. El oxígeno
tampoco nos corresponde a nosotros. Desde que Dios nos creó, sopló aliento de vida en su nariz, dice, su nombre de barro, y sopló aliento de vida. El oxígeno ya está dado también. Incluso en ese mismo lugar, en el aposento alto, cuando se les aparecieron esas lenguas de fuego, ¿cómo dice que llegó? Dice, como un viento recio llegó por la ventana. El oxígeno ya está ahí. ¿Qué falta entonces ahora? El combustible, la leña. Ahí sí estamos tú y yo. Tú y yo somos esa leña, somos ese holocausto que se debe de a poner delante de Dios para que no se apague el fuego. Por esa razón es que Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, lo ponen ahí en pantalla, 2 de Timoteo 1:6 dice: por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No le dice, por esa razón te digo, Dios va a avivar el fuego en ti. No, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios ya puso en ti Espíritu Santo. Dios ya dio el fuego, Dios ya dio el oxígeno. Hay que hacer el holocausto. Hay que someter a nuestra carne a las disciplinas espirituales para que se avive el fuego. Él tiene para ti crecimiento, tiene para ti experiencias, tiene para ti bendiciones a más no poder. Él nos llama a una vida abundante. Y de verdad abundante es algo que todo puede estar lleno de su presencia. No desconfíes de Dios. No creas, eso es para los hermanos que son pastores o que son... No, mi hermano. Todos, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios, realmente nuestro Padre quiere una iglesia avivada, una iglesia llena de su Espíritu Santo, una iglesia que le busca todos los días y que se somete a su voluntad por amor, no por la imposición de nadie, no porque es que así se acostumbra, sino que yo realmente quiero hacerlo. Una fe no fingida. Ese es el llamado de hoy para ti y para mí. ¿Sabes qué? Vamos a someternos a las disciplinas espirituales porque me van a llevar a avivar el fuego, y es una instrucción de mi Dios, y Él me ama y sabe lo que es mejor para mí. Así es que hoy te voy a pedir, ponte de pie, vamos a dar un aplauso a Jesús y vamos a orar.